¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cómo estamos? Viva, ¿Ah? viva. Salgo por la computadora. Eso Abrimos aquí. eso es importante. ¿Qué te oigo? Ya, vamos a seguir el grupo de Discord. Necesito... No los veo como sus monitos nomás. Entonces, ¿necesita el Ponga la video? cámara. Sí, vos págale sus caritas. Ahí está, ¿viste, Luis? ¿Ah? Pongan sus caritas. Ah, gané, listo. Ya Eso, puedo estar concentrado buena. en esta cosa. Miren, tengo un amigo hoy de aquí. ¿Cómo está? Oh, un amigo nuevo. Me vine a acompañar a la clase para que no, para, para que no me sienta sola. Qué bueno, profe. Le vamos a hacer... Profe, tengo una duda. Tengo un Dígame. problema con la línea del tiempo. ¿Ya? Es que busqué la carabela y no me sale como la fecha exacta. Me sale del siglo XV al siglo XVI. Pero póngalo ahí, pues. Ahí nomás, no hay problema. Pero entonces, ¿en qué momento la pongo? Porque como todo está en el medio del siglo XV y el siglo XVI, no es como que... En el siglo XV. Sí. No entendí. Bueno, ¿Están no ahí? la voy a poner, o la pongo hasta el final, una de esas dos. Oye, hola Juan Luis. Hola. Te veo como para arriba. Bien, van juntando todos. Quiero probar si les puedo mostrar la pantalla porque hice un PowerPoint, entonces para la clase, y como se nos corta los 40 minutos, vamos a... Tengo frío y no tengo mi polerón aquí. Dios santo, vamos a buscarlo. Gracias por la información. Voy a ver si les puedo mostrar la pantalla. Ya me dicen si se ve, ¿ok? Gracias, ese es el apoyo. Bien, bien, gracias, Jorge. Entonces, quiero compartir esto. Compartir. Ya. ¿Ven eso? Sí, Alejandra Williams. Sí. ¿Ven la reforma protestante? Sí. Excelente. Ya, entonces, Sí. ahora quiero sacar esto que está aquí. ¿Cómo se hace? Entonces, voy a ver si... ¿Siguen viendo lo que yo estoy haciendo, cierto? Sí. Ya, voy a ver si se ve con las presentaciones de Google para que sea más bonito. Se está abriendo. Ven que se está cargando, ¿cierto? ¿Han estado entretenidos en estos días de confinamiento? No. Un poco. Con todas las La tareas. clase hace todo, tío. ¿Tienen muchas tareas? Muchas. Sí. Sí, demasiadas. Muchas. Pero se O están sea, organizando, por ustedes no ejemplo, como... en la medida en que van haciendo las cosas deberían ir organizándose como en los tiempos de cada materia, ¿no? Sí, pero la idea no he hecho parte todo el día con tarea. Ahí se está cargando, se supone. Ya. Entonces, mientras tanto, busque un lugarcito donde anotar. Esta presentación ya está en su ahí en el aula virtual, así que van a poder ahí verla. Entonces, ven ahí donde dice la reforma protestante, se ve como estilo presentación, ¿cierto? Gracias por darme tanto feedback, me encanta. Ya. La clase pasada estuvimos hablando sobre la formación de los estados nacionales y en el fondo lo que hablamos fue que dejaron de entrar. Me dice que 2 personas han ingresado a la sala de espera para esta reunión. La sala de espera.
Voy a admitir. No hay nadie más en la sala de espera, ¿cierto? Entonces, la clase pasada hablábamos que en el fondo se dejaron el antiguo sistema feudal de la Edad Media y comenzó el sistema monárquico de la Edad Moderna, ¿ya? Y este sistema monárquico tenía como a los el Estado como nacional, que se llama estas monarquías nacionales, donde había un rey y ese rey básicamente tenía a la gente en su como súbditos ahora, y la gente se identificaba con un rey más que con un reino, ¿sí? Eso fue lo que vimos. Y es como el rey fortaleció su poder por medio de la recaudación de impuestos, por medio de tener un ejército profesional permanente, desarrolló la burocracia, en fin, los reyes así fueron como concentrando su poder, ¿ya? En medio de toda esta batahola, donde estaba ocurriendo el humanismo, con el cambio de pensamiento del teocentrismo al antropocentrismo, con el renacimiento en las artes, en la literatura, en la ciencia, junto a también estos cambios de toda esta estructura, pasó otro cambio importante que fue la Reforma Protestante, y que es el título que ustedes ven ahí, la Reforma Protestante, ¿ya? Entonces, la Reforma Protestante comenzó allá por el año 1517, cuando Martín Lutero plantea sus 95 tesis, son como 95 oraciones, donde criticaba las prácticas de la Iglesia Católica. Como él era un sacerdote y publica estas malas prácticas que él consideraba que eran abusivas, que eran no del todo confiables, y que no pertenecían como al corazón de la palabra del Señor, digamos, de esa forma, ¿ya? Entonces, esa es la primera idea para anotar, ¿ya? Del título, la Reforma Protestante, y anotar que en el año 1517 Martín Lutero publica sus 95 tesis, ¿ya? Por ejemplo, una tesis, una oración que decía Martín Lutero era el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, ¿ya? No se necesita un sacerdote, una virgen, no, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esas cosas, decir eso era muy polémico en aquel entonces, ¿ya? Vamos a ver cómo puedo avanzar. Causas y antecedentes de esto, ¿ya? Primero, no es que a Martín Lutero un día llegó y se le ocurrió todo esto. En el fondo, ya habían antecedentes antes de que Martín Lutero llegara a enfadarse tanto que escribiera sus 95 tesis y las dejara ahí pegaditas en la iglesia. Antiguamente la gente pegaba las cosas en la puerta de la iglesia o en la plaza, y eso era como el Facebook, el WhatsApp o el Instagram, el TikTok del momento, ¿ya? Porque la gente así iban a la plaza o iban a la iglesia y ahí se enteraban de las cosas. Hoy en día nosotros abrimos Instagram o TikTok y uno cacha el tiro lo que está pasando, pero en aquel entonces ese era como el medio de redes sociales que tenían, ¿ya? Oye, estoy escuchando un audio de alguien que habla, entonces no sé si se puede silenciar para que no retumbe mi voz. Profe, nos puede poner en mute a todos. ¿En serio? ¿Y quién es? Ya, bueno, filo. Si el que tiene la voz del que está hablando, si lo puede poner en mute, por favor. Porque yo aquí, ¿sabes? Hermano, un cafecito. Bien. Causas o antecedentes de la reforma, ¿ya? Primero, había como una actitud mundana de parte de los miembros de la Iglesia Católica,
¿ya? Los miembros de la Iglesia Católica estaban preocupados por la política, estaban preocupados por andar ganando platita y, por ejemplo, vendían indulgencias, ¿ya? ¿Qué eran las indulgencias? Este concepto es importante, ¿ya? La venta de indulgencias era la venta del perdón de pecados, así, tal cual, ¿ya? Por ejemplo, tengo mis pecaditos, se los confieso al cura, se los confieso al sacerdote, y el sacerdote me dice, uy, sí, mire, ¿sabe qué? Si usted me paga tal cantidad de platita, usted queda eximida de todos sus pecados y por lo tanto puede ahí usted entrar al reino de los cielos y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la venta de indulgencias significaba mucha plata, porque la gente en aquel entonces, acuérdense que tenían un pensamiento teocéntrico, era súper importante tener como la garantía de que ibas a entrar eventualmente al cielo. ¿Ya? Entonces, la venta de indulgencias era un muy buen negocio y los sacerdotes, el Papa y compañía, todos ellos ganaban plata vendiendo indulgencias. Era un muy buen negocio, principalmente de las almas de la gente que tenía más dinero y que era más, que tenía más cash, ¿ya? La simonía, vender así también puestos políticos, también era importante, el nepotismo, poner ahí a tu hermano en un lugar importante, a tu primo, a tu tío, así como por ejemplo hoy en día hay políticos que ponen a sus primos en puestos de gobierno o a parientes suyos y se hacen arreglistas por ahí, eso es nepotismo, ¿ya? Otro antecedente de esto era un cuestionamiento teológico hacia las prácticas de la iglesia, como por ejemplo John Wycliffe ya había cuestionado la venta de indulgencias, ¿ya? Y por ejemplo, también dentro de todos sus cuestionamientos, John Wycliffe es uno de los primeros que traduce la Biblia, y él tradujo la Biblia al inglés, ¿ya? Entonces, él traduce la Biblia y en el fondo cuando la gente lee la Biblia y la lee en su idioma, no la lees en latín, en griego, así como, uy, esto está complicado, sino que la puedes leer en tu idioma, la gente va entendiendo la claridad de las cosas que hablaba Jesús o que hablaba Pablo y los personajes bíblicos que nosotros conocemos, ¿ya? También John Hus, que promovió una reforma en la ciudad de Bohemia, también fue perseguido y también por cuestionar teológicamente a la iglesia, digamos, como las cosas que la iglesia ellos consideraban que eran sus malas prácticas, ¿ya? Otra causa antecedente que está aquí también es la piedad moderna, ¿ya? ¿Qué significa eso? Proponía que cada cual puede tener una relación directa con Dios. ¿Ya? Esta idea de edad moderna, o sea, de piedad moderna proponía que las personas, eventualmente pueden tener una relación con Dios sin la necesidad de que haya otra persona, ¿ya? Y entonces la Iglesia Católica rechazaba esta idea. Sí, tajantemente, no, esto no va y ellos se declararon como los únicos mediadores entre Dios y los hombres, ¿ya? Y no había otro. Entonces, ellos planteaban como la idea así como de un sacerdocio universal, donde cada persona podía ser su propio sacerdote, porque de ahí viene como las ideas del Espíritu Santo y ese tipo de cosas, ¿ya? Y, por último, otro antecedente y causa es la crisis eclesiástica y del papado, donde en algún momento desde 1378 desde 1378 existieron dos papas, ¿ya? Uno en Roma y otro en Avignon, mi francés, en Avignon, quienes se disputaban la autoridad ahí del Papa, principalmente a partir de problemas políticos, apoyos de reyes y ese tipo de cosas. Cuestión que dio que hubieron dos papas hasta 1417. Y en ese que hubieron dos papas, se le llamó el cisma de Occidente. O sea, el cisma es un quiebre. O sea, la Iglesia Católica, podemos observar que ya venía así como media cuestionada, venía como media como en la boca de las personas, oye,
sirve o no sirve la venta de indulgencia, andaban vendiendo vendiendo la salvación, en el fondo, como lucrando con las cosas, sacándole plata a la gente. Entonces eso hacía que de alguna manera esto fuera así como la Iglesia Católica ya venía siendo cuestionada, ya no estaba como tan bien catalogada, no era como esa iglesia que es incuestionable lo que dice o lo que hace el Papa, porque termina siendo eso, ¿ya? Entonces, si avanzamos por la vida, ya, ¿cuáles eran las ideas de Martín Lutero? ¿Ven a Martín Lutero ahí, cierto? Les puse como su... ¿Lo ven? ¿Sí? Gracias, ¿me responden? ¿Sí? Martín Lutero ahí está pegando su 95 tesis en la puerta y con su, Sí, lo veo. con su carita. ¿Habían escuchado hablar de Martín Lutero ustedes? Sí, de hecho tuvimos un debate de él. Tuvimos uno el año pasado en filosofía. Ah, ya, entonces Sí. más o menos están familiarizados con esto que estoy hablando. Sí. Ah, estupendo, estupendo. Bueno, Martín Lutero en 1517 publica sus 95 tesis, ¿ya? En la iglesia de Wittenberg, ¿ya? Y que en el fondo Martín Lutero así se va, pero ¡fua!, categóricamente en contra de la venta de indulgencias, así como de verdad esto es un negociado de la iglesia y no corresponde. Y se ganó inmediatamente de enemigo al Papa y compañía limitada, ¿ya? Proponía, ¿cuál era una de las ideas principales de Martín Lutero? Esta. Proponía que no son las acciones, sino la fe la que asegura la salvación de las almas, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes van a la iglesia, sé que hay varios que van o asisten regularmente a una iglesia, pero en el fondo esto es la base de la creencia del cristianismo protestante, del cual, por ejemplo, el colegio tiene como su fin ahí de creencias, ya estas son las creencias propias del cristianismo protestante. Entonces, Martín Lutero da las bases, pero que eran ideas que ya venían de antes, de John Wycliffe, de John Hus, ya, y que él las retoma y finalmente termina él así como estableciendo esto es la verdadera forma en que Jesús quería que se estructurara la iglesia, ¿ya? Entonces proponía que no son las acciones, no son las obras, sino la fe con la que una persona puede creer, la que asegura la salvación de las almas, ¿ya? Gracias a la invención de la imprenta se dieron a conocer todas las ideas de Martín Lutero, o sea, sus 95 tesis se copiaron y pegaron y se hicieron viral, ya así como hoy en día se va a hacer viral un video de alguien, ¿vale? Las ideas de Martín Lutero, ¡pum!, se expandieron, ¿ya? También propuso, por ejemplo, en sus 95 tesis, que ni el Papa ni los concilios, o sea, las reuniones de los sacerdotes y las altas autoridades de la Iglesia, ni el Papa ni los concilios estaban por sobre la autoridad de la Biblia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el Papa podía decir, no, si la venta de indulgencias asegura la salvación de una persona. Martín Lutero dijo, no, lo que la Biblia dice es lo que corresponde. Aquí. No es lo que dice el Papa. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Ya. Entonces, otro punto también planteó que todo cristiano era sacerdote, ¿ya? Todo cristiano, toda persona que sigue a Cristo es sacerdote, ¿ya? O sea, y puede hacer las labores del sacerdocio, que son como adorar al Señor, orar, leer la Biblia, comunicarse con Dios, ¿ya? Y que solo el bautismo y la Eucaristía, lo que nosotros conocemos como Santa Cena, podían ser considerados los sacramentos, como esas eran las cosas que había que hacer, no había que hacer confirmación, matrimonio, todas esas cosas, no eran sacramentos, sino que lo que verdaderamente hacía como una comunión con Dios era el bautismo y la Santa Cena, ¿ya? Bueno, obviamente comenzó a tener conflictos con la Iglesia Católica, ¿ya? Y en 1520 es excomulgado de la Iglesia. O sea, en el fondo le dijeron, ¿sabe qué, señor Martín Lutero? ¿Sabe pescar?
pesque todas sus cuestiones y váyase, porque no lo queremos en la Iglesia Católica. O sea, las ideas de Martín Lutero en un principio no eran formar otra iglesia. La idea de Martín Lutero era como mejorar la Iglesia Católica, decir, ¿sabe qué? Estamos mal y esto es lo que hay que hacer, esto es lo que dice la Biblia, ¿ya? Pero eventualmente, después de 3 años después de que él publica sus 95 tesis, lo excomulgan, o sea, le dicen, ¿sabe qué, Martín Lutero? Váyase, no estamos ni ahí con usted, ¿ya? Y esa notificación le llega por medio de un documento que se llama bula, ¿ya? Una bula papal, ¿ya? Que es una ordenanza del Papa. Es como que el Papa da una autorización o decreta algo por un medio de una bula, ¿ya? Y él fue notificado con eso y, bueno, él lee la notificación y... No, dice, lo que diga el Papa, o sea, el Papa no me va a excomulgar de la Iglesia porque la Iglesia es de Cristo y él no me puede excomulgar de la Iglesia del Señor. O sea, el único que me podría excomulgar de su Iglesia es el Señor. Entonces, no me ha llegado una notificación de parte de Cristo diciéndome, ¿sabes qué, Martín? Chao, tú. ¿Ya? Entonces, porque él ya no creía como en la autoridad del Papa para ver quién entraba o quién salía de la Iglesia. En el fondo esa era la lógica, ¿ya? Evidentemente eso le trajo muchos problemas y muchas personas querían matarlo, lo acusaron de un montón de cosas, andaban detrás de él, básicamente córtenle la cabeza, así como, y querían de alguna manera dejarlo fuera de esto, ¿ya? Entonces, fue protegido por un señor que se llamaba Federico el Sabio, de Sajonia, ya que era como uno de estos típicos nobles que tenían dinero y que tenían tierra y en el fondo simpatizaba con las ideas de Lutero y le dio hospedaje. Le dijo, ¿sabes qué, Martín? Vente para acá, te cuido aquí en mi casa y te voy a dar el paso para que no te vayan a matar, básicamente, porque ya muchos querían su cabeza. ¿Ya? Y cuando estaba ahí en Sajonia, en hospedaje bajo Federico el Sabio, tradujo la Biblia del alemán, o sea, perdón, del latín al alemán, ¿ya? Como hace el idioma. Entonces ya nuevamente teníamos una Biblia que estaba en el idioma de las personas nuevamente, o sea, ya teníamos, John Wycliffe había traducido la Biblia al latín al inglés y ahora Martín Lutero traducía hacia el alemán, ¿ya? Así que ahí teníamos esa... Y aquí hay unas imágenes de la Biblia que tradujo Martín Lutero. Ojo, esto es un trabajo de chino, no sé si se imagina usted estar ahí, sabe lo largo que es la Biblia y lo largo que es, y eso es, no sé si pueden dimensionar lo que es la traducción de la Biblia, ¿ya? Y ahí está Federico el Sabio, ¿ya? Quiero parar aquí. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, cuestionamiento? ¿Alguna idea que no esté quedando clara? ¿Había que copiar algo? O sea, ir tomando apuntes. La idea, porque este PowerPoint yo ya lo subí ahí al aula virtual, entonces la idea es que vayan tomando apuntes por si no les está quedando alguna cosa clara, ¿ya? Pero, ¿alguna duda? ¿No? Perfecto, ya. Entonces voy a continuar, ¿sí? Bueno, obviamente las ideas de Martín Lutero comienzan a difundirse, ¿ya? Gracias a la imprenta. Ay, no. Aquí, esto era, ya. Sí. ¿Cuáles eran las ideas principales de Martín Lutero? ¿Alguien me puede ayudar leyendo esto? ¿Las ideas principales de Martín Lutero? ¿Soleil? Gracias, Soleil, por ese apoyo. ¿Quién puede leer ahí Renato? Ya. Ya, dale. Las ideas de Martín Lutero fueron
cismatizadas por su discípulo el religioso alemán Felipe Melanchthon, Lantoch. 1497 a 1956. Oye, eso está malo ahí porque no vivió tantos siglos. Sí, está como raro. Sí, de 1497 a 1950, como que vivió muchos siglos, a 1500, ya. Ya, 1500. En su obra Lugares comunes de la teología, Melanchthon planteaba las siguientes ideas. La única fuente de la fe es la Biblia, libremente interpretada por cada creyente. El único medio de salvación es la fe en Dios, no son los sacramentos, las oraciones, las abstinencias, los ayunos y las peregrinaciones. No existe la jerarquía eclesiástica, cada hombre lleva la iglesia en sí mismo. El culto consiste en la predicación hecha por los pastores o ministros de Dios. Negación de la transustanciación en la comunión. Felipe Melanchthon, ¿Ustedes saben lo que es la 1500. transustanciación? ¿Han escuchado eso? ¿Alguien es católico acá y tenga como alguna familiaridad con el tema de la transustanciación? ¿No? No. ¿No nunca la habían escuchado? Ya, lo que el catolicismo plantea es que cuando ellos hacen la comunión, o sea, ellos hacen la Santa Cena, ellos verdaderamente creen que cuando comen el pan, lo que se llama como la Eucaristía, no sé cómo le llaman ellos verdaderamente se comen el cuerpo de Cristo. Como que en el fondo verdaderamente están así como que cuando tú te comes lo que nosotros conocemos como eso, la hostia. Cuando tú te comes la hostia, te comes el cuerpo de Cristo. Entonces, Martín Lutero dice, no es tan así la cosa. Básicamente, cuando uno come la Santa Cena es un recuerdo simbólico, pero no estamos comiendo a Cristo. Como esa es la... Entonces, ellos no, porque el poder y el cuerpo de Cristo son problemas como teológicos. No sé si logran comprender eso. ¿Ya? Así que básicamente esas eran las ideas de Martín Lutero como resumidas, ¿ya? Entonces, la única fuente de la fe es la Biblia, o sea, en el fondo, como si nosotros creemos en la Biblia, estamos correctos en la fe. ¿Ya? Después, muchos años después, van a salir otros gallos que van a decir, bueno, pero la Biblia tampoco, ¿cómo sabemos que la Biblia es tan verdadera? Entonces, no los cuestionamientos, como son los inicios de estas cosas, ¿ya? Nuevamente quedamos con esta idea de que no es por obras, no son los sacramentos, no es que si tú te casas, si te dan la extrema unción, si tú haces la confirmación, si tú haces la primera comunión, no son esas cosas las que te van a llevar a la salvación de tu alma, sino que va a ser la fe en Dios, ¿ya? Eso. Entonces, para que vamos teniendo como esa idea, ¿ya? Ya. La difusión de las ideas protestantes. Obviamente, como gracias a que la Iglesia había creado, las ideas de Martín Lutero fueron, ¡pum!, expandidas por muchos lados, y como fueron expandidas rápidamente, a gente le agradó y a gente le desagradó las ideas de Martín Lutero. Entonces, se comenzaron a generar muchos conflictos, ¿ya? Y empezaron a haber disputas entre nobles, entre nobles y personas que de alguna manera apoyaban o no las ideas de Martín Lutero, ¿ya? En el Sacro Imperio Romano Germánico, que la clase anterior vimos que ya venían en bajada las ideas de imperio, ¿ya? Y en subida las ideas de reino, ¿ya? Pero aún estaba el Sacro Imperio Romano Germánico y el emperador Carlos V, de alguna manera, él estaba en contra de las ideas de Martín Lutero, pero sus nobles, la gente que estaba ahí, estaban a favor de él, ¿ya? Entonces, querían ahí acoger las ideas de Martín Lutero, como que el Sacro Imperio se fuera a volver a las creencias de Martín Lutero, mientras que el emperador decía que no, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pero esto también perdón, como esta idea que está acá, se hacían
como por intereses económicos, ya era como, en el fondo, porque la Iglesia Católica siempre había tenido mucho poder económico. Ellos vieron que con las ideas de Martín Lutero, que le quitaban poder a la Iglesia Católica y a los sacerdotes principalmente, que eso era lo que les molestaba, decían, bueno, hagamos que esto, acojamos las ideas de Martín Lutero porque nos permiten confiscar los bienes de la Iglesia. Obviamente temas de plata, nuevamente así como que se empiezan a mezclar estos temas de plata, ¿ya? Y se aliaron y comenzaron a protestar en contra de Carlos V para que aceptara la creencia de Martín Lutero, y así sale el nombre de protestantismo, o sea, por eso sale esta idea de, por eso son los protestantes, ¿ya? Que protestaban como a favor de Martín Lutero para que el imperio acogiera estas ideas, y se genera una guerra, llega a ser como una guerra entre el pueblo y las personas que estaban ahí en ese sentido. Oye, están chateando, ¿ya? Y yo les pido que no lo hagan, ¿ya? Porfa. Después pueden hacer su propio grupo de chat y esas cosas, ¿ya? Encima yo tengo que leer que están pololeando, que no sé qué, y de verdad no. Bueno, finalmente se genera la paz de Habsburgo, ya donde los protestantes llegan como a un acuerdo con su rey, y estos son los puntos que se quedaron con la paz de Habsburgo, ¿ya? Se aceptaron las confiscaciones de bienes eclesiásticos realizados por la nobleza, o sea, ganaron ese punto que era un punto importante económico, ¿ya? Y se estableció el derecho de que cada príncipe del imperio eligiera entre las dos confesiones cristianas. O sea, en el fondo, si usted era católico o quería simpatizar con las ideas de Lutero, que ahora ya se llamaban protestantes, porque había quedado como en la gente ese nombre, y se decretó que los súbditos debían seguir la religión elegida por el príncipe, ¿ya? O emigrar. En el fondo, si tú estabas en una zona del imperio donde el príncipe se le había ocurrido aceptar el protestantismo, debías volverte protestante. Y si estabas en una zona del imperio donde el príncipe era católico, debías volverte católico. Y si tú no simpatizabas con lo que había sido electo, tú podías migrar. ¿Sabes? Nuevamente la idea de si sabe pescar, pesque todas sus cosas y se puede retirar. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Estoy viendo que me quedan pocos minutos. Ya. Pero me queda poquito. La difusión de las ideas de Martín Lutero, continuamos con esta idea y viene este señor que está aquí, que se llama Juan Calvino, ¿ya? Tuvo que irse rápidamente a Suiza, por allá por el año 1520, Ginebra, porque en su lugar de origen lo empezaron también a perseguir por andar simpatizando con las ideas de Lutero, ¿ya? Estableció ideas más radicales que Lutero. O sea, en el fondo él toma las bases de las ideas de Martín Lutero y dice, qué interesante, pero le agregó algunas cosas más. Por ejemplo, que el Estado y la Iglesia debían estar separados. O sea, no se puede tener una unión entre el Estado y la Iglesia, estos deben estar separados porque son dos cosas completamente distintas. Una es el reino de Dios y la otra es el reino de los seres humanos, ¿ya? Entonces, no pueden estar ahí como mezclados, ¿ya? Y planteó, una de sus ideas más revolucionarias, que el ser humano está predestinado, ¿ya? Divinamente a una condena o a una salvación. Entonces, en el fondo lo que dice Juan Calvino es que usted puede ser que tenga haga todo por salvarse, pero si Dios no dijo que usted estaba predestinado a salvarse, no se va a salvar, ¿ya? Y puede ser que sea lo contrario, usted haga todas las cosas mal, pero si divinamente usted ya estaba predestinado a salvarse, ya iba a vivir en salvación, ¿ya? Y obviamente eso es como una idea un poco polémica, porque en el fondo la salvación cuestiona el punto de la salvación, si la salvación es para todos o para algunos, la salvación de las almas, ¿ya?
Entonces solo plantea que lo que queda es vivir con la esperanza de la salvación. Vivamos con la idea de que algún día nos vamos a salvar, ¿ya? Y por otro lado está Enrique VIII, que está este gordito que está acá, gordito simpaticón, con un aire ahí de soy Enrique VIII y quiero tener muchas esposas, por lo tanto me quiero separar de mi primera esposa. Cuando ustedes vieron el tema de la reforma con la profesora Fran el año pasado, ¿hablaron un poco de lo que fundó Enrique VIII? No. No, no. Gracias, Renato, el único que me responde. No me acuerdo, no recuerdo. Ya. Entonces, ¿no están familiarizados con la historia de Enrique VIII? No. ¿No? Ya. Bueno, no importa. No puedo profundizarlo mucho ahora porque se nos va a acabar el tiempo, pero Enrique VIII era el rey de Inglaterra y estaba casado con una señora que se llamaba Catalina de Aragón, quien no le daba un hijo hombre como heredero al trono. Entonces él se quiso divorciar para casarse con otra señora que se llamaba Ana Bolena, que tampoco le dio un hijo hombre, y así tuvo 7 esposas, ¿ya? Pero como la Iglesia Católica no aceptaba el divorcio, Enrique VIII encontró una muy buena solución de volverse al protestantismo, o sea, al luteranismo, básicamente la idea de Martín Lutero, y divorciarse de su esposa. Pero necesitaba el apoyo del Parlamento por el sistema monárquico inglés, y entonces el Parlamento lo deja a él como el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Y así sale la iglesia anglicana, ¿ya? Donde el rey es el que dirige la iglesia. Y se pudo separar de su esposa. Después se pudo separar de su segunda esposa, y de su tercera esposa, y de su cuarta esposa, y de su quinta esposa, y su sexta esposa, y su séptima esposa. Entonces se casó 7 veces Enrique VIII gracias a ese arreglín que logró hacer de tener o no a sus esposas, ¿ya? Y así entonces Inglaterra también se vuelve protestante en ese sentido, ¿ya? Bueno, ¿qué hicieron los católicos? La reforma católica o contrarreforma, ¿ya? Liderada por este señor que está acá, que es Paulo III, un papa ahí muy guapetón, esas caras de papas que tenían. ¿Y cuáles eran las ideas de la reforma? ¿Ya? En el fondo, básicamente es reafirmar la fe, ¿ya? De ellos. Reafirmó la fe católica y la autoridad del Papa. O sea, en el fondo, no importa lo que diga Martín Lutero con sus ideas de que la Biblia, y que no. Aquí lo que habla es que el Papa tiene la autoridad, ¿ya? Mantuvo los 7 sacramentos antiguos: la confirmación, el bautismo, la extrema unción, la confirmación, la Eucaristía, todas esas cosas los mantuvo, ¿ya? El culto a la Virgen y los santos. O sea, en el fondo debemos seguir teniendo estos paladines de la fe católica, ¿no? Estableció que las Sagradas Escrituras son fundamento de la fe católica con exclusiva exégesis de la Iglesia. ¿Qué significa la exégesis? Estas palabras complicadas. La exégesis es como la interpretación de la escritura, le corresponde a la Iglesia, no le corresponde a cualquier pelagato que ande leyendo la Biblia, sino que solamente a los sacerdotes, ¿ya? Eliminó las indulgencias, que habían sido como el punto de partida de todo este conflicto, y fortaleció 2 instituciones. El Tribunal del Santo Oficio, que en el fondo era la Inquisición, que perseguía a las personas que estaban de alguna manera haciendo algo que ellos consideraban que era alejado de la fe cristiana y más bien con culto a las tinieblas. Y también la congregación del índice, encargada de elaborar libros, o sea, elaborar una lista de libros prohibidos, como el Index Librorum se llamaba en latín, como los libros prohibidos que ningún católico debía andar leyendo. Y eso se dejó así como súper también establecido, ¿ya?
Bueno, obviamente hubieron conflictos en Europa por todo esto, enfrentamientos, porque muchos reinos comenzaron a simpatizar o no con el protestantismo y se generaron guerras, ¿ya? De hecho hubo una guerra que duró 30 años, ¿ya? Y los conflictos principalmente eran porque sí, gente que apoyaba a la Iglesia Católica y gente que no estaba apoyando a la Iglesia, ¿ya? Ay, se quedó pegado esto. Sí. Me quedó pegado. Bueno. Tras la iglesia, tras la guerra de los 30 años, las naciones de Europa decidieron, bueno, nos convertimos o no a las diferentes fes que se pueden tener, y eso, después de 30 años dijeron ya que cada cual tenga la fe que tenga. En el fondo, como no se dieron cuenta que no podían imponerle a la gente, entonces son como cosas idiotas que pasan en la historia, pero una guerra de 30 años que ya cada cual haga lo que mejor le parezca. Podrían haberlo dicho desde el principio y no tener una guerra tan larga. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en la historia, ¿ya? Bien, chiquillos, estamos llegando al final de la clase del día de hoy. La Reforma Protestante está en entre las páginas 36, 37, 38 y 39 de su libro, ¿ya? De la 36 a la 39. No sé si alguien tiene alguna duda para ir terminando. ¿No? Todavía les sigo mostrando todavía lo que estoy viendo, ¿cierto? Sí. Ya, no sé cómo volver a no hacerlo, así que pues, ¿alguien tiene alguna duda? No. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ya. Nos vamos a juntar la próxima clase. Como tienen que terminar la línea de tiempo, las personas que no la han hecho, no voy a dejar nada encargado, ¿ya? Para el día de hoy. Así que eso, ¿ya? Vamos a estar tratando, la próxima semana voy a también tratar de programar 2 clases de estos de 45 minutos que podemos tener, ¿ya? Así que ahí nos vamos a estar viendo, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda, ¿de verdad? ¿No? ¿Ninguna? Aprovecheme. ¿No? Bien. Ya pues, chiquillos, entonces nos vemos. Cuídese, sea cortés, ande con cuidado, respete para que lo respeten. Edúquese lo más que pueda. Eso, edúquese lo más que pueda. Y que Dios nos ampare. Buenas días. Chao. Chao, Ya, chao. bye. Chao. Chao. Hola. Y no sé cómo Yo me parar. quedo, gracias. Nadie se fue. No. Cuando la profe se vaya, yo me voy. Ya quedémonos aquí hablando nomás. Yo me podría quedar aquí todo el Démonos rato porque las no sé cómo respuestas. parar ¿Cómo esto. están, cabros? Ya. Oye, ¿se han juntado como curso No, Yo sí. actualmente? ¿No? No, a mí no es me que dejan salir. No, me no, invitaban a virtualmente. comer a casa del Benji. Pero mis papás no me dejaban ir. No, pues si no se puede salir, po. ¿Profe? ¿Ah? ¿Por qué no? Entonces, Eso. ¿cómo, profe? ¿Qué hicieron ¿Cómo en la nos clase juntamos? anterior? La clase anterior estuvimos hablando de la formación de los estados nacionales, de las monarquías nacionales, y es de la página 32 a la 35, parece. Es la materia que viene antes de la reforma. Sí. ¿Ya? Profe, la clase pasada me quedé dormida. Sí, Sí, vi yo que también, por eso. estoy programando la clase muy temprano. Sí. No, profe, está bien, porque así me queda todo el día para hacer lo que me plazca. Pero ¿no tienen otra Ah. clase que no sea la clase de historia? ¿No?
Hoy no. ¿Hoy no? Ya. Y el Entonces- martes. Profe, una duda. Dígame. En la línea del tiempo, si lo hago en PowerPoint, igual necesito poner la escala de 1 centímetro igual a tantos años. No, no, era como Ah, ya. porque a veces cuando uno lo hace en papel se pierde, entonces bueno ahí tener esa referencia. ¿Ya? Hoy de verdad no sé cómo parar esto. Ya quedémonos aquí hablando. Y hagamos como que sigo en clase, así no me vienen a molestar. Oye, ¿cómo le ha ido con esto de la pandemia? ¿Cómo está el corazoncito ahí? ¿Están con miedo? ¿Están tranquilos? Yo estoy tranquila, profe. Profe, estoy muerto de Estamos de frío. pana. Tengo polerón, polar, todo. Hace demasiado frío. Y vamos en otoño. No Sí. quiero que sea invierno. No, cuando llegue el invierno esta cuestión aquí del COVID-19 va a explotar. De verdad. Profe, y tenía un viaje programado a México en las vacaciones de invierno. Por dos, yo iba a ir a Estados Unidos. Chuta. Yo que nos vayamos igual y nos saltemos clase y que alguien más nos los pase. El Benchi me lo va a copiar, aprovechando que me dé favores. Oye, de verdad Bien, no sé Benji. cómo parar esto. Todavía siguen viendo lo que yo hago, ¿cierto? No. Sí, Sí. Estoy ¿En aquí serio? como yo sí. Ah, sí. buscando toda la- El Juan parece como si se hubiese levantado apenas. Sí, Tiene como no, la lagaña colgando ahí. tengo mucho sueño. Profe, yo me desperté 5 minutos antes de que la clase empezara. Me desperté a las loco. 7, profe. Me A las desperté Ayer me a las 7 tocó un así con shiny en la... ¿7? A mí me llegó Sí, a las 7. un Reunión. mail de que a las 8:30 había como gente esperando entrar a la reunión. Y yo dije, pero ¿cómo? Tan temprano, tanta... Un chain. Me tocó ayer en la reunión. No pudiste ser más discreto así. Profe, me No. tocó un shiny. Sí, con que el- loco, un shiny. Y no dices como shiny, dices shiny. Shiny, sí, shiny. Cacho, tengo también un shiny legendario. No sé cómo parar esto. Es precioso. No Se sé. llama COVID-19. Wow. Oye, 10 de 10. verdaderamente no sé cómo parar esto. En algún momento yo creo que la Todo aplicación... tiene que salir de la reunión y creo que nos va a sacar a todos. Eso es, ahí ya. Sí, ahí sí, ella se... ya. Listo, chao chiquillos, ahora sí. Chao. Chao. Chao.